Hola, querida familia. Yo creo que hoy en California necesitaríamos las antorchas de las 10 vírgenes de la parábola de mañana para calentar el ambiente, porque ha descendido el ambiente como de 20-25 grados Fahrenheit. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Y estamos de nuevo para compartir con todos ustedes sobre el Evangelio, y yo quisiera repasar y hacer un recorrido por las lecturas de mañana, que no solamente es el Evangelio, sino ese libro de la sabiduría hermoso con la carta de San Pablo a los tesalonicenses. Entonces vamos a hacer un pequeño comentario, una breve reflexión, comentario a esas lecturas, para después hacer una reflexión sobre, parándonos un poquito más en el Evangelio, sobre qué significa el Evangelio de hoy para nuestras vidas, y también con algunas frases finales que he buscado de algunos autores espirituales que son muy interesantes y que nos pueden ayudar a pasar en meditación y en oración con buen provecho en estos momentos, y sobre todo para el domingo. Vamos entonces a ver cuáles son las lecturas que mañana se nos va a proponer en la liturgia. En primer lugar está el libro, como hemos dicho, de la sabiduría. Y en el libro de la sabiduría, capítulo 6, versículos 13 a 17, se nos está hablando de la sabiduría como de una realidad personificada. Y dice que aquellos que la aman la ven fácilmente, y que aquellos que la buscan también la encuentran. Y aquellos que la desean, ella se anticipa para darse a conocer a ellos. Y dice que tarde o temprano se va a dar a conocer. Y aquel que la busca temprano, sobre todo, dice, a su puerta la hallará sentada. La sabiduría viene a nuestro encuentro y hay un deseo, hay una búsqueda, hay un amar esa sabiduría. Creo que es muy importante quedarnos con el gusto de esta lectura, porque ella misma busca por todas partes a los que son dignos de ella. Y dice, y le sale al encuentro en todos sus pensamientos. Hermosa lectura para meditarla, para reflexionar, para pensar sobre ella en el día de hoy, domingo. Tenemos la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, rica de contenido también, en cuanto que nos habla que no tenemos que ignorar la suerte de los difuntos, para que no nos aflijamos como los hombres que no tienen esperanza, para que no vivamos tristes. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él, nos dice San Pablo. San Pablo nos habla, por un lado, de la muerte personal. A esos familiares estamos en el mes de noviembre recordando de una manera especial a nuestros fieles difuntos. Y en ese recordar a nuestros fieles difuntos también, en qué manera nosotros afrontamos esta realidad de la muerte, de la separación de nuestros seres queridos. Evidentemente, decir que no hay tristeza sería casi decir que somos inhumanos. La tristeza, el duelo, el llanto, es una realidad humana que está ahí presente, que no podemos evitar ni tampoco evadir. Pero sin duda, ante la realidad de la muerte, no tiene que prevalecer el sentimiento de tristeza, nos está diciendo San Pablo a los tesalonicenses, porque eso ocurre a los que no tienen esperanza, a los que no creen en la resurrección. Y yo sí creo, honestamente, que la fe en Jesucristo puede hacer cambiar ese sentimiento desde la tristeza a dar esa alegría. La alegría que en el Evangelio vamos a escuchar viene por el banquete de bodas. Cuando se compara el reino de los cielos al banquete, es una fiesta.
Y esa fiesta es la que estamos llamados a vivir todos nosotros en nuestra relación con Dios y desde Dios, por medio de Jesucristo, en el don del Espíritu Santo, con los demás. La segunda parte de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses nos va a hablar sobre todo de la parusía, del final de los tiempos, de esa resurrección final que nos atañe a todos, que nos va a tocar a todos, a los que estarán vivos en ese momento y también a los difuntos. El encuentro con el Señor va a ser un encuentro definitivo y todos estamos llamados a vivir de ese encuentro para siempre. Por eso San Pablo nos dice que nos tenemos que consolar mutuamente con estas palabras, porque muchas veces este mundo, lo rezamos en el Salve Regina, es sí un valle de lágrimas y últimamente lo sabemos de una forma más intensa. Para pasar después al Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 1 a 13. Vamos a leerlo completo, este Evangelio, para después hacer una breve explicación y una actualización a nuestra vida diaria. Repito, acabando con algunas frases de algunas personas célebres y sobre todo profundas en su dimensión espiritual. Algunos sabios de nuestra Iglesia. Evangelio de San Mateo. Vamos a leer este capítulo 25, versículos 1 a 13, que nos dice que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parecerá a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Y esta es la palabra del Señor que vamos a escuchar en el 32 domingo del tiempo ordinario, ciclo A. Saben ustedes que estamos en el ciclo A y por eso se está leyendo el Evangelio de San Mateo. Vamos ahora a explicar un poquito este Evangelio, porque sin duda es una parábola con muchas alegorías que podemos ir aplicando aquí, con datos que sorprenden también dentro de las costumbres de la época, y dado que es una parábola del reino de los cielos, nos dice Jesús en primer lugar en el Evangelio de San Mateo, dice que este reino de los cielos se parece a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. No sé si ustedes se han dado cuenta o se han percatado de un detalle. No se nombra ni aparece la novia en ningún momento. Con ello ya tenemos un elemento clave para interpretar la parábola. ¿Quién es el esposo? Nos lo podemos imaginar fácilmente, evidentemente, es Jesucristo. Y ahora, ¿quién es la esposa? ¿Dónde está la esposa?
Pues resulta que la esposa está simbolizada en esas 10 doncellas que, digamos, sociológicamente hablando, según las costumbres de la época, eran las amigas seguramente de la novia. Las amigas de la novia que habían ido a la casa de la novia para llevar a la novia a la casa del esposo. Sería el traslado oficial hacia la casa del esposo para empezar a convivir con él, y eso daría apertura a lo que es el matrimonio propiamente dicho en las costumbres judías de la época. Pero dice, como no aparece la novia y habla solamente de esas 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo, resulta que esas doncellas representan a la esposa junto con la novia, y que van a ir a la casa del esposo, es decir, a los cristianos y a la iglesia. La novia sería la iglesia, cuyas doncellas son los cristianos. Cada uno de nosotros son las amigas de la novia. Y las define 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Miren, cuando se habla de necias y sensatas, sobre todo de sensatas, se está hablando de prudentes. Y la prudencia tiene que ver mucho con la sabiduría, con el libro, con el relato de la sabiduría que hemos escuchado en el día de hoy. Por lo tanto, esta parábola tiene relación también con la sabiduría. Y ahí tenemos que las necias junto con las sensatas, nos está hablando de la iglesia, y una iglesia mixta. ¿Qué significa eso de una iglesia mixta? Una iglesia donde pecadores y santos subsisten, están juntos, donde hay bueno y donde hay malo, donde hay trigo y donde hay cizaña, donde hay doncellas necias, donde hay doncellas prudentes y sensatas. Yo pensando en esta parábola y en esta realidad, y creo que está de mucha actualidad, digo, con cuánta facilidad nosotros nos escandalizamos del pecado que hay en la iglesia. Y no sin razón, no digo que no haya razón para ello. Pero no nos damos cuenta que todos los que pertenecemos, los que formamos parte, los que somos también la iglesia y formamos la iglesia, también cada uno de nosotros, ¿acaso no tenemos esa ambigüedad en nuestra interioridad, en nuestra persona, de ese deseo, de ese camino auténtico, verdadero de seguimiento de Jesús, pero a la vez también la experiencia del pecado? Y por lo tanto, en ese deseo y en esa experiencia, el camino de caerse y levantarse, y también de vivir de la misericordia de Dios. Esa es la Iglesia a lo largo de toda su historia. Por eso, ningún pecado de la Iglesia justifica que yo la abandone. Ningún pecado de la Iglesia puede llegar a mí hasta el escándalo, porque todos somos capaces de lo peor y, cómo no, de lo mejor. Y eso mejor es lo que estamos llamados a vivir. Pues ya tenemos ahí las 5 necias, las 5 sensatas. ¿Qué es lo que llevan ellas? Unas lámparas que algunos dicen que son como antorchas, no las antorchas que se ponían en las calles, que darían mucho fuego, sino unas antorchas que se ponían en las casas, más que lámparas, aunque en todas el arte y en las predicaciones se empezó a hablar de, aquí tienen por ejemplo en el fondo, ¿verdad? Esas lamparitas que llevan esas doncellas, y en cualquier tipo de representación que ustedes pueden ver, pues como ven, me voy a apartar un poquito, son unas lamparitas que tienen ahí esas doncellas que van camino, evidentemente, de la casa del novio. No voy a poner esto todavía porque resulta que esas doncellas, que unos llevan lámparas y otras no llevan lámparas, están ahora en la casa de la novia y van a intentar también esperar al novio para poder llevar
y acompañar a la novia a su casa. Entonces resulta que como tardaba el novio, dice, el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. Y a medianoche se oye una voz que llega al esposo, salid a recibirlo. Este ambiente nos está recordando también el ambiente escatológico, la venida del novio en la noche, donde se duerme, cuando menos te lo espera, se presenta. Y por eso tienes que estar preparado. Al final esta parábola va a decir, por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Es la conclusión de la parábola que nos pone en el ambiente del juicio final. Es el Evangelio de San Mateo, capítulo 21. Son las 3 parábolas grandes, incluida la del juicio final, que vamos a ir escuchando en estos domingos hasta que se dé inicio al Adviento. Entonces tenemos que el esposo tarda, se oye la voz y entonces se despiertan aquellas doncellas que son invitadas a salir a recibir al esposo, ya pueden ir a acompañar a la esposa, ¿verdad?, a su casa. Y dice que cuando se ponen a preparar sus lámparas, entonces las necias dijeron a las sensatas, porque las necias se quedaron sin su aceite, danos un poco de aceite que se nos apagan las lámparas. ¿Qué son las lámparas? ¿Qué es el aceite? Esa imagen tiene que ser identificada. A lo largo de la tradición de la Iglesia se le ha dado el significado siguiente. Las lámparas es la gracia de Dios. Esa gracia que hemos recibido cada uno de nosotros en nuestro bautismo. Cada uno. Por eso está la Iglesia completa. Y la iglesia completa de los bautizados. Y esa iglesia completa de los bautizados es una iglesia de necios y sensatos, prudentes, aquellos que buscan la sabiduría, pero también aquellos de necios, que esperan, que postergan su búsqueda de la sabiduría, que prefieren adormentarse y vivir pensando que los demás a lo mejor van a cubrir nuestras deficiencias o pensando que los demás tienen que hacer por nosotros lo que nosotros no queremos hacer. Y entonces vamos a acudir a ellos en un momento para que nos solucionen las situaciones. No. Las lámparas, todos los bautizados, hemos recibido todos la luz de la fe y la gracia de Cristo y su salvación. Entonces, ¿qué es el aceite? A esas lámparas les falta el aceite. Las necias no tenían suficiente aceite. El aceite es la vida, pero no cualquier tipo de vida. Es la vida llena de obras de fe. Es la fe que se hace efectiva en el amor. Son las obras del amor. Solamente las obras del amor hacen que la gracia recibida en el bautismo y a lo largo de toda nuestra vida en la relación con Jesucristo, en su iglesia, ¿verdad?, participando también de los sacramentos, pues es solamente esas obras de amor hacen que nosotros podamos llegar al final de nuestros días a poder entrar, y ahora sí, vamos al banquete, vamos a entrar en la casa donde se va a celebrar ese banquete. ¿Qué le pasó a las necias? Las necias tuvieron que ir a comprar ese aceite porque dijeron que si le damos y compartimos ese aceite nos vamos a quedar nosotros sin él. A ver, eso no quiere decir que no tengamos que compartir. Eso quiere decir que la respuesta, en primer lugar, a la gracia y a esa fe que hemos recibido en el bautismo, a partir de una vida de fe en la gracia divina, entonces tiene que ser una respuesta personal de cada uno. Nadie puede responder por mí. Eso es lo que está significando. Yo no puedo... El otro día me contaron una anécdota diciendo que una persona que estaba casada, ¿verdad? Su marido no era creyente y la persona dice que le consultó o que había entendido por lo menos que le habían dicho así, que bueno que no se preocupara porque si ella era creyente, como ellos formaban una sola carne y la unidad que estaba entre ellos, ella ya podía responder por él en su fe y que no importaba que él no fuese a misa, que él no practicase, ¿verdad?, su fe y ni siquiera viva de las obras de amor, ¿ve? No.
nos está diciendo esta parábola que nadie puede responder por nosotros, que esa respuesta tiene que ser en primer lugar personal. Y esa respuesta personal tiene que ser desde el inicio hasta el final, para que cuando llegue el esposo podamos salir a recibirlo con las lámparas de la fe encendidas, con las obras del amor. Y eso es lo que les pasó a aquellas que no tenían el aceite. Entran en la puerta y cuando van a la puerta resulta que está cerrada. Y entonces, ¿qué dicen ellas? Señor, Señor, ábrenos. Y ese Señor, Señor, y repito, ese Señor, Señor, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y entonces ya vemos que el aceite es también, Señor, Señor significa tienen fe, han sido bautizados, han recibido la gracia de Dios, pero no han respondido a esa gracia. No han hecho, no han pasado por esta vida haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Es decir, no han vivido esa ley suprema del amor a Dios y del amor al prójimo. En San Mateo será también esa nueva ley superada en la nueva interpretación y en la plenitud a la que Jesús está llevando esa ley. Y es ahí que acaba esta parábola diciendo, no os conozco, no os conozco. Y veremos que ya está adelantando también el juicio final, que les dirá, Señor, hemos expulsado... No, me disteis de comer, me disteis de beber, no os conozco, será la respuesta. Id ahora al fuego maldito preparado para, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por tanto, velad porque no sabéis el día ni la hora, acaba diciendo. Nos vamos aproximando al Adviento, tenemos que pensar en estas realidades también en nuestra vida, buscamos la sabiduría. Esa sabiduría se convierte también en una actitud ante la vida desde la segunda lectura, que es esperar el encuentro definitivo, anhelar ese encuentro definitivo con Dios nuestro Señor. Pero eso se va preparando en esta tierra con las obras del amor. Y ahora yo me pregunto, cuando se habla del reino de los cielos, que Jesús habla de él como de un banquete, podemos decir, es una fiesta de boda. Y la pregunta que a mí me surge, pues si el reino de los cielos es una fiesta de boda, ¿por qué la gente se aburre? Y eso pasa también en nuestras Eucaristías, que es la anticipación de este banquete en esta tierra. Vivir con sabiduría era uno de los valores fundamentales de las culturas tradicionales. Y digo era, porque parece ser que la sabiduría no es precisamente un valor primordial para el hombre y la mujer contemporáneos. Será por eso, porque hoy vivimos nuestra vida con tantas preocupaciones. Dice el Salmo 62, mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. ¿Cuáles son las prioridades de nuestros contemporáneos? Sean cuales sean, creo que hemos vivido en un mundo donde las prisas no nos permiten las pausas necesarias para la sabiduría. Esta pandemia creo que nos ha parado a todos, nos ha pausado a todos. Ojalá que permita que la sabiduría nos encuentre a nosotros en el camino de la vida. Creo que muchos estamos aprovechando para que nos encuentre en estos días. Por eso necesitamos meditar en ella, porque dice la primera lectura que meditar en ella, en la sabiduría, es prudencia consumada. ¿A quién le interesa también hoy meditar sobre la muerte? Segunda lectura. Mejor es vivir, dicen algunos, que pensar en cosas tan negativas. Y yo me pregunto, ¿y quién ha dicho que el morir sea malo? Y sin embargo, ante esta palabra nos afligimos como los hombres sin esperanza, como nos está diciendo la segunda lectura San Pablo a los tesalonicenses.
Muchas veces la prisa hace que se escape la vida. Y sin embargo, sentarse a meditar con sabiduría sobre la vida es prudencia también consumada. En la vida se huye de lo que se teme y se espera con alegría lo que se desea. Y a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. ¿Forma parte eso del deseo de nuestra vida? Si no lo forma, nos pasaremos huyendo de ella, como las películas del Walking Dead, los zombies vivientes, ¿verdad? Eso es la muerte que nos acecha en todo momento. ¿Y qué hace el ser humano ante la muerte que acecha? La muerte persigue a los vivos y los vivos corren y corren y corren para no ser alcanzados por la muerte. Miren el significado de esa película de terror que algunos ven como demoníaca y sin embargo tiene un sentido genuino de reflexión sobre la muerte humana. Los seres humanos corremos espaventados, asustados de la misma. Sin embargo, la resurrección de Cristo es consuelo. Son palabras de consolación para cada uno de nosotros, pero no es el consuelo de los desdichados, resentidos, sino es la dicha que se espera porque ya se puede pregustar, en cierto sentido, en nuestra vida, buscando la sabiduría que nos espera sentada a la puerta de nuestra casa. Y ahí tenemos la respuesta desde el Evangelio. Llega el esposo. Llega la hora de las bodas. Entremos en la fiesta. Cada día también esa fiesta se nos prepara en la Eucaristía, cada domingo. Pero las necias no llevan el aceite. Llevan la lámpara quizás de la fe, pero le falta el aceite del amor, de la esperanza, de la fraternidad creada, de la vida entregada a los demás. El que vive mirándose a sí mismo se aburre en el banquete del reino de los cielos. Y nosotros nos afanamos por divertirnos y yo diría entretener a los demás para que no se aburran en la anticipación de ese banquete de los cielos que es la Eucaristía. La Eucaristía no es un espectáculo para entretener a la gente. La Eucaristía es la anticipación en esta tierra del banquete definitivo de los cielos. Si esto no llegamos a percibirlo, a entenderlo en el misterio de nuestra fe, por mucho que hagamos para atraer a la gente, para que no se aburra tarde o temprano, acabará por aburrirse, porque no ha percibido la profundidad del misterio de Cristo. También nosotros podemos escuchar en nuestro corazón en el día de hoy, por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Y velad, y lo quisiera hacer con esa frase de algunos hombres sabios, velad está significando no postergar para mañana, sino empezar ya en el día de hoy. Decía el padre Lallemand, era un jesuita francés del siglo XVI-XVII, un gran maestro de espiritualidad. Decía, nos pasamos años enteros, a veces toda la vida, regateando con Dios, a ver si nos vamos a entregar del todo o solamente a medias. Velad, tener aceite para las lámparas, ahora, no esperar a que venga el novio, después no podremos ir a conseguirlo. Es el funesto arte del regateo el que viven muchos y que algunos pueblos lo practican con picardía para colocar sus productos. Y eso es lo que hacemos con Dios. San Agustín cuenta cuál era su plegaria favorita. Antes de convertirse, ¿verdad? Decía, Señor, dame castidad. Dice, pero no ahora, mañana, mañana se posterga. Y ante la insistencia de Dios de entrar en el alma, dice el célebre soneto de Lope de Vega, mañana le abriremos
respondía. Para lo mismo responder mañana. ¿Cuándo le vas a abrir tu puerta al novio que ya está aquí? ¿Tienes aceite o no tienes aceite para las lámparas? Harvey Cox, otro sabio, titula un capítulo de su libro No te mueras en la sala de espera. Dice, te decidiste a viajar, sales de casa, vas a la estación y allí esperas. Pasan trenes y trenes y tú permaneces tumbado en la estación, días y semanas y meses. No te mueras en la sala de espera. Sigue válida otra expresión de Platón que dice, empezar bien no es poco, pero tampoco es mucho. Hay que seguir y hay que acabar, sobre todo, bien. Y Jesús critica al que empezó una torre y no pudo terminar. Así que empecemos ya a esperar al Señor con el aceite del amor, de la esperanza, de las buenas obras, de la solidaridad, de la fraternidad, para que cuando venga Jesús tengamos también nuestra lámpara encendida. Bendiciones para todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos en la próxima ocasión. Un saludo para todos. Yes.